Argentina es un país que tiene un enorme futuro y siempre lo tendrá. Parece que esa frase que se le atribuye a Borges tiene actualidad permanente y hoy, una vez más, estamos, parece, en esa misma encrucijada. La dinámica de corto plazo que tiene Argentina por delante es de por sí compleja y desafiante. Sin embargo, cuando uno mira a la luz de haber podido concretar hoy el canje, la liquidación del canje internacional y el lunes tener el canje local también resuelto, las primeras impresiones que vemos de mercado, sobre todo para los bonos nuevos que están cotizando en tasas de interés que rondan el 11%, son auspiciosas. Entonces, la pregunta que nos proponemos plantear y analizar en el reporte es cómo juega el ruido de corto plazo, cómo juegan todos los factores desafiantes que tenemos por delante de acá a fin de año en las distintas clases de activos. Y creemos que la clave ahí pasa por poder diferenciar entre, por ejemplo, el comportamiento que pueda tener el tipo de cambio, el comportamiento que pueda tener las acciones y los nuevos bonos. Y en esa línea nos proponemos también explorar cuáles son los principales determinantes. Creo que en los últimos reportes fuimos más o menos incisivos y estuvimos profundizando sobre los determinantes que tenía el tipo de cambio, los riesgos que veíamos ahí, sobre todo de parte de la dinámica monetaria y cambiaria, en donde los últimos datos, la verdad es que tienden a aumentar los riesgos, quiero decir, la dinámica que tuvieron las reservas y lo que uno está viendo alrededor del dólar ahorro. Pero, y las acciones, bueno, producto de la pandemia y producto también de la corrección que están teniendo mercados globales, han tenido un impacto. Sin embargo, cuando uno piensa en los bonos, el horizonte cambia. El horizonte necesariamente necesita ser alargado, especialmente a partir de que el canje está concretado y los próximos años son muy livianos en términos de rendimientos. Entonces, el punto más importante pasa por la sostenibilidad macro, pasa por lo que vaya a hacer Argentina con sus políticas y el encuadre que les vaya a dar, la consistencia que les vaya a dar, y eso no puede ser desligado de lo que tenemos por delante, que también es la negociación con el Fondo Monetario. Acá, Fran, bienvenido, te invito a que nos cuentes un poco o ilustres sobre cuáles son las posibilidades de acuerdo que tenemos con el fondo, cuáles son los formatos que tiene el fondo, y en qué sentido la experiencia que tuvo el fondo con otros países que pasaron por experiencias similares nos puede ayudar a iluminar un poco lo que tenemos por delante. Sí, buen día. Buen día a todos. Acá las opciones que enfrenta el gobierno y el FMI hay dos opciones, básicamente. Una es un stand-by, que es básicamente el mismo acuerdo que firmó el gobierno de Macri con el fondo, y el segundo es un acuerdo de facilidades extendidas, lo que nosotros llamamos EFF, y ahí básicamente hay dos diferencias principales. El stand-by tiene un plazo máximo de repago de 5 años, mientras que el EFF un plazo máximo de 10 años. Si nosotros nos guiamos por la lógica de Guzmán de la sostenibilidad de la deuda, debería convenir, digamos, un acuerdo más extendido. Y por otra parte, ya la concepción misma del programa de EFF parece que va más en línea con el problema de Argentina, porque el FMI dice que ese programa es para problemas prolongados y estructurales de la balanza de pagos, mientras que el stand-by, el objetivo es como mucho más coyuntural. Así que creo que va a ir por ese lado, ¿no? No sé si vos estás de acuerdo en este punto. Sí, sí, totalmente, creo, comparto ahí, y sería bueno también ilustrar un poco cuáles son los principales puntos alrededor de los cuales se centran los programas estructurales como el IFF. Y ahí me gustaría destacar 2 o 3 cosas. O sea, en general, la tradición del fondo es enfocarse primero sobre la sostenibilidad fiscal, corregir encauzar a la economía dentro de
un sendero sostenible, algo que por otra parte el gobierno ya de por sí asume como un discurso propio, especialmente lo escuchamos al ministro durante toda la discusión y negociación con el canje. Segundo punto es normalizar la situación externa, y esto tiene, creo que, consecuencias muy importantes sobre algo de corto plazo que yo mencionaba antes, que es el tipo de cambio, en donde el gobierno ahí no parece muy propenso a realizar cambios al régimen actual, prefiere mantenerse en el status quo, de un tipo de cambio desdoblado de facto, pero no de jure, digamos. Que nosotros creemos que tiene riesgos bastante importantes, sobre todo cuando la brecha cruza ciertos niveles, pero ahí es donde está el gobierno. Y el tercero es la recomposición de reservas internacionales. Bueno, podemos agregar un cuarto también, que son algún programa de reformas estructurales. Pero ahí, Fran, me gustaría si vos podés comentar un poco cuáles son las experiencias, ilustrarlo con algún detalle a las experiencias que estuvimos analizando y cuál es el resultado de esas experiencias. Sí, ahí lo que estuvimos haciendo fue analizar entre 10 y 12 programas de este tipo, IFF, que el fondo firmó desde 2015 con países. Quizás hay una digresión primero antes de comentar los resultados. Hay argumentos que nos permiten pensar de que en alguna manera Argentina va a tener algún acuerdo con algún tratamiento especial. La exposición del crédito de Argentina al fondo es muy grande, y además hay nuevas autoridades en el fondo y demás, lo cual nos permite pensar de que podría haber alguna cuestión que se vaya un poco de los márgenes típicos de los programas, pero en definitiva va a terminar primando lo que prima en estos tipos de programas. Y lo que nosotros estuvimos viendo es, obviamente hay metas fiscales, eso es innegociable, en todos los programas EFF hay metas fiscales. Llamativamente, hay bastante diferencia entre, en algunos casos solamente vía aumento de presión tributaria y en otros se focalizan en disminución del gasto primario. Y respecto del panorama monetario, en todos los casos hay metas de agregados monetarios, ya sea de base monetaria o alguna otra medida, y donde acá es interesante ver el caso de Angola. El caso de Angola es el único caso de los que vimos que llega a un programa EFF con un tipo de cambio paralelo y un mercado segmentado. Ahí lo que el FMI recomendó fue ajustar la paridad oficial para tratar de reducir la brecha y, al igual que en todos los casos, tratar de ir desarmando los controles cambiarios. En algunos casos ya los países llegaban con mercados cambiarios flexibilizados, en otros no, como en el caso de Angola, y ahí el objetivo fue siempre tender a ese lado, con lo cual creemos que podría llegar a venir un ajuste por ese lado. Y respecto de las cuestiones estructurales, llamativamente solo en 2 casos hay reformas previsionales, y en ningún caso hay una reforma laboral absolutamente amplia, sino más cuestiones sectoriales. Sí hay mucho enfoque en disminuir la presencia del Estado, mejorar la transparencia de las empresas públicas, y en varios casos, más de la mitad me atrevería a decir, se pide una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como para darle un marco más creíble a todo esto. Así que, si querés te dejo la conclusión después de contarte todo esto. Sí, un poco lo que nosotros fundamentamos ahí, o lo que intenta fundamentar estos puntos es: Argentina tiene por delante en línea, si se embarca finalmente, y no creemos que haya mucha otra opción, en el marco del programa del IFF, Argentina tiene por delante un ajuste hacia cierta ortodoxia, digamos, en términos del armado o el diseño de sus políticas, que es más o menos inevitable. Y la consecuencia de eso es una prima de riesgo menor, sobre todo si la medimos respecto de comparables hoy, en donde el mundo tiene tasas de interés muy bajas, los spreads se han normalizado después del impacto que tuvieron por la pandemia, y Argentina hoy cotiza completamente fuera de rango desde ese punto de vista. Entonces, la conclusión sería distinguir lo que es el ruido de corto plazo alrededor del tipo de cambio, en donde nosotros seguimos teniendo bastantes dudas,
de lo que es la dinámica cíclica, en donde pueden estar involucradas también las acciones, o mucho más involucradas las acciones, sobre todo desde el punto de vista regulatorio también, o las novedades regulatorias que pueda llegar a haber, distinguir esos dos factores de lo que es el crédito soberano, que nosotros entendemos y tratamos de fundamentar acá, que tiene una perspectiva distinta. Pero este es parte de los temas que tratamos en el reporte. Muchísimas gracias, Fran, por todo el detalle y esperemos que les sea de utilidad. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Pasa.